Hola a todos, mi nombre es Ángela Gómez, CEO de Ango, y el día de hoy quiero darles la bienvenida a nuestro podcast Sell Your House. Este podcast va a ser un espacio en el que estaremos hablando de ventas, estrategias comerciales, donde podremos tener invitados, inclusive desde el gerente de Ecopetrol hasta emprendedores de nuestra ciudad, por ejemplo, el que vende aguacates en la intermedia, acá en la ciudad de Medellín, y diferentes personajes que nos van a estar contando cuáles son esas estrategias que ejecutan día a día para poder hacer crecer sus negocios, para generar mayor escalabilidad. Por eso el día de hoy quiero darle la bienvenida a nuestra invitada Laura Herrera al podcast número 1 de Sell Your House. Bienvenida, Laura. Gracias, Ángela, qué honor estar acá en este primer episodio. Hoy quiero compartirles con amor mi trayectoria, mi experiencia y sobre todo los aprendizajes que he podido capitalizar en los últimos años. Super Laura. Laura tiene 16 años de experiencia, de esos 16, 14 en el grupo Nutresa. Laura, qué bien. ¿Qué te hizo permanecer durante tantos años en el grupo Nutresa? Nutresa es mi casa y mi escuela. La verdad es que es la empresa líder de alimentos de mi país y para mí fue un honor haber trabajado tantos años para esta gran empresa. Tuve una carrera corporativa muy bonita, desde practicante de hecho, y luego fui ascendiendo hasta ser jefe de marca. Fue mi último cargo nacional e internacional para 2 marcas. Y si bien en esos 14 años logré desarrollarme mucho como persona y como profesional, sentí en algún momento que estaba lista para mi salto. Y yo le digo de esa manera, como un salto profesional, que es pasar de ser empleada a empresaria, o en este caso a emprendedora, ¿cierto? Digamos que al principio todavía no era empresaria. Y nada, fue un camino muy bonito donde me preparé desde muchos frentes y ya hace un par de años renuncio, creo mi propia empresa y ahí arranca todo un recorrido muy hermoso desde esta aventura que es crear empresa. Laura, nos dicen, por lo general, cuando llevamos tantos años en una organización, que tomar la decisión de abandonar, por decir de alguna manera, esa tranquilidad, esa confianza o esa zona de confort que uno en ocasiones llega a tener como empleado, que se requiere valentía para dar ese salto, como tú muy bien lo mencionabas. Cuéntanos qué fue lo que más te impulsó a pasar de estar en una organización tan importante como Nutresa y decidir llevar todo ese conocimiento, todas esas ideas al mundo del emprendimiento. Ángela, me encanta tu pregunta. Creo que es una decisión de valientes, pero para poder tomar ese tipo de decisiones tú tienes que tener también una base sólida y un método para hacerlo. Y de donde yo pude agarrarme para dar ese salto, no al vacío, ¿cierto? Pero sí un salto importante fue el propósito. Yo hablo mucho de eso, Ángela. Creo que los empresarios y todas las personas deberíamos tener ese propósito de vida como ese norte, como ese GPS, como esa brújula que nos encamina hacia un objetivo. Y fue cuando me di la oportunidad de empezar a explorar ese propósito de vida, que empecé a entender y a descubrir que había algo más grande para mí, que quizás podía poner al servicio de la sociedad mi conocimiento y mi talento, pero a otra escala. Entonces, pues nada, apliqué una metodología que se llama Ikigai. Es una metodología japonesa donde tú te preguntas 4 cosas en lo que amas hacer, en lo que eres buena, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. De ahí sale todo un gran insumo que se vuelve esa base para que luego puedas crear una empresa que parta de ti. Y ese fue el proceso que yo viví. Empecé a explorar mi propósito de vida, empiezo a descubrir cosas allí y me doy la oportunidad para preguntarme qué podría hacer yo con esta información. Y ahí arranco a crear a Growing, que es mi empresa. Entiendo, Laura, y me encanta lo que nos cuentas de Ikigai, porque realmente poder encontrar el propósito le permite a uno conectarse distinto con esa labor diaria, ¿cierto? Poder trabajar desde lo que nos apasiona, desde lo que amamos, genera un compromiso inclusive distinto en la ejecución, porque se requiere también en todo el tema del emprendimiento constancia y disciplina, y esa constancia también muchas veces podrá ser impulsada por ese propósito que nosotros encontramos y que nos conecta distinto, ¿cierto? Bueno, yo quiero que nos cuentes un poco, Laura, porque ahorita entendía un poco de ti, que son 2 unidades de negocio, 2 líneas de negocio. Quiero que nos cuentes un poco de eso y cómo esas líneas de negocio que tienes actualmente están siendo direccionadas por una estrategia comercial, por una estrategia de ventas que la impulsan y la hacen exitosa o las hacen exitosas. Claro que sí. Bueno, antes de responderte la pregunta, quiero hacer énfasis en lo que dices del propósito, porque de hecho hay una historia muy bonita que dice
que habían dos personas construyendo o trabajando en una construcción. A una de ellas le preguntaban, ¿tú qué estás haciendo? Y él respondía, poner ladrillos. Y el otro respondió, estoy contribuyendo a la construcción de una gran catedral. ¿Por qué cuento esta historia? Porque el tema del propósito de vida, quiero aclarar que no es algo solo para emprendedores, el propósito también es para colaboradores en empresa. Entonces, esa es la primera estrategia, Ángela, que quisiera compartir hoy, estrategia comercial. Tu gente conoce su propósito de vida y está alineado con el propósito de la organización. Si no lo está, creo que es un primer gran aprendizaje que nos podemos llevar de esta conversación tan hermosa que estamos teniendo hoy, y es darnos la oportunidad de guiar a nuestros equipos de trabajo en el descubrimiento de ese propósito de vida para conectarlo con un propósito superior de empresa. Ahora bien, volviendo a la pregunta que me haces, de hecho, hay algo importante en la historia. Yo no renuncio para emprender, yo emprendo y trabajo por un tiempo, Ángela, imagínate, Qué yo emprendí y bien. trabajé casi un año, y ya cuando la empresa empezó a crecer, pues claramente ya no podía sostener mi rol en ambas cosas, entonces decido renunciar, pero ya digamos que había lanzado esa empresa. Entonces Growing nace como una plataforma de educación especializada en bienestar. De hecho, tiene una fuente de inspiración muy bonita que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si sabes que la ONU en el 2015 se reúne y se ponen de acuerdo todos estos líderes en los 17 problemas más importantes que hay en el mundo, y de hecho eso es una fuente de inspiración para emprender, solucionar problemas. Y dos de ellos son la salud y el bienestar y la educación de calidad. Entonces, con base en esos dos ODS, yo creo a Growing, que es una plataforma, y en esa montaña rusa de emprender, porque hay días muy buenos, otros no tanto. Así Una de mis es. clientas dicen que cuando trabajamos con propósito de vida solo tiramos la toalla en la playa. Y me encanta que diga eso, porque cuando uno no emprende con ese propósito como esencia, pues tirar la toalla es muy fácil, ¿cierto? Porque este no es un camino fácil. Pero entonces, volviendo a la respuesta, en ese primer año de emprendimiento, siendo la fundadora y la CEO de Growing, se me empiezan a acercar personas, Ángela, como interesados en mi historia de vida, como cómo Lau logra renunciar a una empresa como Nutresa de un salario de 8 dígitos con un cargo tan ejecutivo como el que tenía para emprender. Y ese acercamiento no era solamente desde la curiosidad, sino desde el deseo, porque querían realmente como tener el mismo salto profesional, la misma transformación. Entonces empiezan a acercar a mí y me dicen, Lau, tú nos podrías acompañar a crear nuestras propias empresas. Y yo, bueno, ¿por qué no? Yo te puedo contar lo que yo he hecho, bueno y no tan bueno, mis Súper. errores, mis éxitos, quizás esos fracasos. Y después, Ángela, acá viene una muy buena primera habilidad, y es la capacidad tú también de escuchar lo que el mercado necesita, ¿cierto? Y fue ahí donde yo descubrí que había una necesidad grande de personas que querían ser guiadas en la construcción de sus propios negocios con propósito, y ahí desarrollo mi segunda unidad de negocio que se llama Alma, que es un método a Súper. través del cual acompaño a las personas a emprender. Alma, ¿cómo encontramos a Alma en las redes sociales? Tan divina. Alma está desde mi marca personal. Entonces encontramos es la Herrera guión al piso M, y desde ahí yo promuevo Alma, que Alma es un método, que acá me parece también muy importante hacer énfasis, y es que en las estrategias de venta, o al menos de los negocios digitales, es muy importante encontrar mecanismos de diferenciación. Tú no puedes pretender hacer lo mismo que hace el vecino o lo mismo que hace la otra empresa, porque entonces nos Total. terminamos copiando y pegando modelos, y creo que de eso no se trata. Entonces, Alma es un método que yo creé, que realmente es un acróstico donde la A es autoconocimiento, la L es liderazgo, la M modelo de negocio y la A acción, y es ese recorrido con el que acompaño a las clientes a crear sus negocios con Alma. Súper, Laura, me encanta todo lo que nos cuentas. Yo con lo que te escuchaba ahorita también entiendo que ha sido inspiración entonces para muchos, porque tantas personas tienen sueños allá afuera y quisieran tomar esa decisión y a veces por temor, ¿cierto? No lo hacen, entonces ven a una persona como Laura y dice, ok, sí se puede abandonar esa zona de confort, eso que tú ahorita mencionabas, un salario de 8 dígitos y arriesgarme porque realmente mi propósito está es allá, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, también tienes una gran responsabilidad porque creo que muchos te estamos mirando y estamos diciendo, ok, se puede trabajar por los sueños, pero con algo muy interesante que mencionabas ahorita y es un método, una metodología, y yo creo que finalmente eso hace la diferencia también en el tema comercial, en el tema de ventas, porque nosotros cuando trabajamos sin una ruta,
sin un camino que nos diga, bueno, por acá vamos a trasegar para llegar al gran objetivo que tenemos, entonces posiblemente en el camino nos desviemos y hagamos cosas que nos desenfoquen del verdadero propósito, ¿cierto? Que es generar una empresa o un emprendimiento que sea sostenible, que permanezca en el tiempo. Ahora bien, hablando de emprendimiento, ¿qué tan importante es poder nosotras acompañar a través de este podcast Sell Your House a esos emprendedores para que logren dar el paso de emprender a ser empresario? Es muy diferente. Laura, muchos se quedan en el camino, muchos se quedan acá en el punto de emprendedores y no logran llegar al punto de empresarios, y nosotras no queremos que eso suceda. Totalmente. Queremos, por el contrario, aprovechar este espacio para entregarles herramientas, darles ideas, decirles cómo podemos dar ese gran paso y generar empresas que permanezcan en el tiempo, que se sostengan, porque inclusive ahí estamos haciendo el tejido empresarial colombiano, Total. ¿cierto? Entonces cuéntanos un poco, ahora que has tenido tanta oportunidad de hablar con emprendedores, ¿qué les podemos decir hoy a esos emprendedores a través de todas estas estrategias comerciales y herramientas y metodologías? ¿Qué camino pueden trasegar para pasar de emprendedores a empresarios? Perfecto. Entonces me gusta mucho que hablabas de inspiración, pero para poder pasar ese camino necesitamos acción, porque no hacemos nada quedándonos en la inspiración, en la motivación, si realmente no ejecutamos un plan de acción. Y es ahí donde las mentorías, Ángela, cobran tanto valor. Yo soy mentora de negocios, pero yo también tengo mis mentores, también tengo mis coaches, también tengo las personas que me guían, ¿cierto? Y de hecho soy una banderada de la educación. Todos mis negocios están con esencia en educación, porque creo que el ser humano nunca debe dejar de aprender. Y qué rico aprender de otros, de personas que quizás tengan metodologías, que tengan más experiencia, que nos puedan guiar en nuestro camino, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo podemos pasar de emprendedores a empresarios? Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Primero es trabajar en nuestra mentalidad, creo que es lo primero que yo Vital. puedo recomendar, porque al menos a mí, Ángela, no me enseñaron a ser empresario. Yo estudié en un colegio, administración, luego en la universidad, tengo una especialización en gerencia de mercadeo, luego hice un MBA, luego hice una certificación como coach y en ningún lado me enseñaron de mentalidad empresaria. Entonces creo que eso es lo primero, es como darte la oportunidad de saber que hay que entrenar el cerebro para pensar de manera distinta. Y cuando yo digo mentalidad empresaria es, por ejemplo, la flexibilidad, ¿cierto? Es cómo tienes la capacidad para identificar cuando algo funciona y cuando no y poderlo adaptar fácilmente, que en el mundo del emprendimiento se llama el famoso pivoteo, ¿cierto? Que es cuando no estás como obteniendo los resultados, tener la capacidad de pivotear a tiempo y en el momento correcto. Pero no solamente hablo de flexibilidad a la hora de pensar como empresaria, también hablo, por ejemplo, de la importancia de tu aversión al riesgo o la capacidad que tienes de poder fracasar. Vamos a fracasar, Ángela. Resiliencia. Un poco resiliencia, gracias, me gusta esa palabra, y es aceptar el fracaso como parte de tu éxito. En estos días estuve leyendo algo así como que Walt Disney había fracasado en más de 300 ideas. ¿Qué tal si este hombre hubiera dicho no más? No estaríamos en esos parques de Disney tan divinos que hoy tenemos. Entonces hay que aprender que el fracaso no es malo, el fracaso te forma, el fracaso te enseña. Entonces es ahí cuando yo hablo de mentalidad, porque en la empresa eso no te lo permiten, o al menos a mí no. Para mí el error era como, pero ¿cómo así que están cometiendo un error? Aquí el riesgo reputacional es cero. No, yo por el contrario digo, equivócate rápido y barato, punto final. Pero el equivocarse hace parte. Entonces mira que te he dado como dos características de la mentalidad del empresario que podría quedarme diciendo muchas más. La inteligencia emocional también hay que trabajarla, ¿cierto? Pero realmente si te quieres convertir en empresaria es, primero empieza por ti, tú eres el alma de tu empresa. Y si tú como fundadora, directiva no estás lista, pues puedes ejecutar todas las estrategias comerciales y quizás no van a funcionar, porque tú no estás preparada desde tu mindset para hacer que funcionen, ¿cierto? Ahora bien, ya entrando de pronto a temas un poco más desde el hacer, estaba muy parada en el ser, ya desde el hacer, Ángela, lo primero que yo puedo recomendar es, cuando estemos creando estrategias comerciales, tengamos muy claros los problemas que estamos resolviendo o lo que queremos lograr. Muchas veces no nos preguntamos muy bien por qué estamos haciendo las cosas y salimos a entregar, yo qué sé, descuentos en el mercado, como unos locos tratando de que todo funcione y al final terminas destruyendo valor. Entonces pregúntate muy bien cuál es ese problema que estás solucionando y con base en ese problema identifica cuál es la solución que mejor puedes dar. Te voy a dar solo un ejemplo. Una estrategia comercial es el solo portafolio, ¿cierto? Es
cómo tú te preguntas, te voy a hablar desde mis dos experiencias, como jefe de marca y jefe de ventas en consumo masivo, tú debes tener un portafolio segmentado por canal. No es lo mismo una presentación para vender en una tienda de barrio que en un gran formato como un macro, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, desde ahí empieza la labor comercial, que tu portafolio se esté segmentado por canal. Esto desde el mundo de masivo. Desde el mundo digital, ¿tienes una escalera de valor o estás pretendiendo vender un producto de high ticket sin ni siquiera haber empezado a crear confianza, credibilidad, Comunidad. comunidad, ¿cierto? Entonces mira cómo en dos negocios o mercados tan distintos como lo es el consumo masivo y como lo es los negocios digitales, ambos tienen una base en común y es resolvamos problemas y podemos crear soluciones desde el mismo portafolio distintas. Pero muchas veces creo que las personas creen que estrategias comerciales es solamente promoción, amarre, descuento, y no lo es. Creo que es un poco más que eso. Es que la estrategia comercial es un 360. Súper, Ángela. Incluye muchísimas cosas y yo creo que la venta realmente es permeada por muchas cosas, es influenciada por muchas cosas que nosotros no podemos perder de vista, ¿cierto? Entonces, creo yo que acá podemos hablar un poco de lo que es modelo de negocio, porque el modelo de negocio en sus ejes nos cuenta un poco de, venga, ¿cuál es su oferta de valor? Total. Porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y cuál es la oferta de valor de Ango, por ejemplo? Si no sabemos responder esa pregunta, entonces nos tendremos que devolver a la esencia del negocio. ¿Por qué nacimos? ¿Cierto? ¿Qué necesidad, Resolvemos. interés, problemática hay en el mercado que nosotros vamos a resolver? ¿Cómo la vamos a resolver? Venga, y esa oferta de valor realmente nuestro público objetivo sí la puede identificar, ¿cierto? La vamos a poder tangibilizar, porque a veces creamos propuestas de valor, Laura, como para nosotros, y las logramos identificar nosotros, pero el público allá afuera no. Entonces realmente ahí no habría una propuesta de valor. Ahora bien, hay que entender muy bien cuál es ese público al que le vamos a ofrecer ese producto o servicio, porque a veces, como no entendemos bien cuál es nuestro público, no utilizamos los canales adecuados, las estrategias adecuadas, las herramientas que ahorita mencionabas, por ejemplo, como el portafolio para saber llegar de manera adecuada y oportuna, ¿cierto? Entonces, cuéntanos, por ejemplo, un poco cuando pensaste en la oferta de valor de tu empresa, ¿en qué pensaste? Bueno, me encanta, ya te voy a responder, me encanta que hables de modelo de negocio porque modelo de negocio es la forma como capturamos y entregamos valor en un negocio, ¿cierto? Y de hecho ese Business Model Canvas, que es como la herramienta que más se usa, a mí me encanta porque es como ver en un lienzo, en una sola página, la mirada 360 de la que hablas de un negocio, ¿cierto? Entonces cuando uno va a construir una propuesta de valor, digamos que tiene varios, o cuando yo la construí, y la sigo construyendo porque las propuestas de valor evolucionan en el tiempo, no es como un tatuaje que nos deberíamos hacer, hay que pensar como los elementos que hacen parte de la propuesta de valor, ¿cierto? Entonces, por supuesto, lo primero es quién es tu segmento, tu nicho de mercado, a quién le vas a hablar. Y esa, Ángela, es el primer error o oportunidad que yo encuentro en los emprendedores. ¿Por qué? Porque pretendemos hablarle a todo el mundo. Entonces, cuando le pretendemos hablar a todo el mundo, no le terminamos hablando a nadie, entonces nadie nos escucha. Entonces, en esa propuesta de valor, tener muy claro tu segmento de clientes, ¿cierto? Como a quién vas a atender, a través de qué. Lo que yo trato en esas propuestas de valor es buscar al menos 3 diferenciales. Siempre trato como de llevarlo allá. Si realmente eso que tú vas a ofrecer o esa promesa no tiene 3 factores diferenciales, seguro está débil. Entonces hay que pensarlo un poquito más. Hay que hacerle doble clic un poco más como para que encuentres esa diferenciación, ¿cierto? Y en esa propuesta de valor, por supuesto, también es muy importante la transformación, y eso sobre todo en los negocios digitales es muy importante. Las personas ya no compran humo, las personas compran soluciones a problemas. Entonces yo lo explico, es como si tú estuvieras en un punto A y pasas a un punto B. Entonces te voy a explicar un poco cómo es mi propuesta de valor. Tú hoy estás en un punto A, que eres una ejecutiva, que estás ocupando un gran lugar en una empresa, pero ya te estás preguntando, ¿qué hay más? ¿Qué pudiera hacer más? ¿Qué, ahora qué sigue? ¿Yo cómo puedo tener un mayor impacto? ¿Yo cómo puedo contribuir mejor? ¿Y cómo puedo ser más libre? Porque acá la necesidad que yo resuelvo al final no es ni siquiera la de crear una empresa, sino la de tener más libertad. Libertad de tiempo, libertad de dinero, libertad de lugar, poder trabajar desde donde quiera. Porque mi nicho se siente muy como un pájaro en una jaula de oro. Te estaba hablando de la Laura Herrera hace 3 años, ¿cierto? O sea, yo soy mi cliente hace 3 años. Entonces, esta mujer está acá en este punto A, que tiene la intención de emprender,
¿cómo la llevo a este punto B? Y es convertirse en una empresaria con propósito. Y en todo este camino nace la propuesta de valor, que es a través de un programa personalizado, donde trabajamos el ser, el hacer y el tener, ¿cierto? Y empezamos como a construir todo eso que hace parte del negocio. Pero entonces, para responderte concretamente, creo que es tener en cuenta los insumos para crear una gran propuesta de valor, a quién le hablas, tu segmento, qué necesidad resuelves y esa transformación y en ese camino entre el A y el B vas a encontrar ese cómo y ahí están todos los insumos que te van a ayudar a tener una estrategia de comunicación un poquito más acertada, que las personas entiendan tú qué ofreces y qué van a lograr con tu servicio. Laura, dijiste algo muy interesante que lo quiero retomar y es los modelos de negocios no se nos pueden convertir en algo estático. Porque, ¿qué sucede? Es como cuando en algunas organizaciones construyen la misión o la visión y la ponen en un cuadro y ni el gerente se la sabe. Pues la ponen ahí casi que de adorno y no sucede nada con esa misión, con esa visión, no hay un plan realmente que se enfoque en materializar algo que ahí está escrito. Entonces, que no nos vaya a suceder lo mismo con el modelo de negocios, que escribamos un modelo de negocios y nos quede estático y permanente en el tiempo cuando si el mercado se está transformando constantemente, pues nosotros nos tenemos que ir transformando junto con él, ¿cierto? La innovación, la actualización, gestionar el cambio en nosotros para que realmente podamos estar a la vanguardia, generar soluciones que estén actualizadas. Porque lo que hoy funciona, o perdón, más bien lo que ayer funcionaba posiblemente ya hoy no funcione. Entonces, si el mundo está tan acelerado, pues nosotros tenemos que acelerar también un poco, ¿cierto? Ángela, y escuchándote hay una frase que me encanta decir, porque yo creo que yo he sufrido de ese tema y es que en ocasiones nos enamoramos de la solución y no del problema. Los emprendedores hay veces usamos frases como, es que es mi bebé, es mi hijo. Y entonces ahí es cuando el emprendedor se obsesiona mucho con lo que creó y no se abre a adaptarlo a lo que el mercado necesita. Entonces acá el mensaje es, enamorémonos del problema, no nos enamoremos de la solución. Quizás que si nos damos la oportunidad de escuchar más, de entender más ese dolor, esa necesidad que tienen el segmento, que tiene el mercado, tu solución se puede ajustar, ¿cierto? Tu solución se puede ajustar. Entonces ahí yo creo que también para convertirnos en empresarios es esa habilidad de flexibilizar y de no enamorarte de la solución, sino del problema. Bueno, entonces yo creo que hemos mencionado muchas habilidades que requieren esos emprendedores, que nosotras también hemos sido emprendedoras para poder ir transformándonos en empresarios. Mentalidad, me encanta ese primer punto que mencionaste, inteligencia emocional. Yo creo que los emprendedores debemos hacer un inventario de habilidades y de capacidades. Bueno, ¿qué tengo y qué me falta? Porque cuando yo logro hacer ese inventario de capacidades, también logro, perdón, digamos que desde la inteligencia emocional generar ese o desarrollar ese primer pilar que se llama autoconocimiento o autoconciencia, ¿cierto? Entonces, con esa autoconciencia yo me evalúo y digo, listo, hoy tengo unas habilidades y unas competencias presentes, pero tengo otras ausentes. Y no está mal tener competencias ausentes. Lo que no estaría bien es no hacer nada para desarrollar esas competencias que se requieren. Entonces también quisiera que invitáramos a los emprendedores a que se autoevalúen, a que conozcan en qué somos muy fuertes y qué debemos trabajar y que construyamos un plan de trabajo, de estudio, de rodearnos de mentores, de coaches que nos permitan desarrollar habilidades que nos ayuden a subir el nivel, a ser mejores. Completamente. Es que creo que el aprendizaje constante debe estar en tus actividades claves. Cuando hacemos el Business Model Canvas o el modelo de negocio, hay una pregunta que dice, o una de las variables que dice, ¿cuáles son tus actividades claves? Yo creo que el aprendizaje constante es una actividad clave del empresario. Si no estamos todo el tiempo aprendiendo y, como dices tú, autoevaluándonos e identificando esas brechas, está bien. Es que no sé por qué a los seres humanos no nos gusta darnos cuenta, hay veces, de lo que nos hace falta. Está bien, es bonito darnos cuenta que tenemos unas cosas muy fortalecidas, pero quizás otras competencias que no. Y ahí es donde se hace muy valioso los servicios de mentoría, los servicios de consultoría, porque te ayudan a trazar ese mapa de ruta y que tú al final puedas ver una evolución, ¿cierto? Que puedas ver cómo lograste como mejorar o cerrar esas brechas. Quizás es la expresión que quería decir. Súper. Yo acá quiero que vamos a otro punto que me parece tan importante, Laura, y es la planeación. Porque a veces cuando no planeamos,
pues podemos tener una mala administración del tiempo y a un emprendedor no le cae bien una mala administración del tiempo porque nos puede desviar, nos puede desenfocar del verdadero propósito. Entonces, qué bueno que podamos o que nos puedas contar cómo planeas tus días, cómo planeas inclusive tus ciclos comerciales, porque hay que entender también acá algo y son los ciclos comerciales que para todos los negocios son distintos. Hay ciclos comerciales de un mes, de 15 días, de un semestre, dependiendo del modelo de negocio. Entonces, ¿cómo nos tenemos que planear? ¿Cómo nos tenemos que organizar desde nuestros ciclos comerciales para poder buscar un resultado óptimo para la organización? Me encanta que toques este tema de la planeación porque yo digo mucho una frase y es que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y sobre todo el emprendedor, como al principio empieza a trabajar tan solo, se vuelve un autoempleado, ni siquiera emprendedor. Yo me di cuenta que yo fui autoempleada mucho tiempo. O sea, pasé de Nutresa y creía que era emprendedora, pero no era autoempleada, ¿cierto? Pero para responderte el tema de la planeación, te voy a responder desde cómo manejo el tiempo y desde los ciclos comerciales. Entonces, el manejo del tiempo para un emprendedor es de esas principales habilidades, porque si el emprendedor no maneja bien su tiempo, puede caer en el error de quedarse en la operatividad, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es que tengo en mi calendario, yo todo lo agendo, hago bloques de tiempo. Entonces, siempre tengo un bloque de tiempo que le llamo como tiempo para mí, que es en las mañanas, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, trato de no tener reuniones porque me hace sentir abundante, me hace sentir que soy libre de mi tiempo, que era mi anhelo cuando estaba en Nutresa. Entonces ahí medito, voy al gimnasio, me preparo el desayuno y me lo como con calma, hago una estrategia que a mí personalmente es la que más me enriquece todo mi crecimiento personal, que es el journaling, que es el tema de sentarte a escribir y a conectarte como a hacerte preguntas profundas. Entonces, si tú ves mi calendario de Google, tú vas a ver siempre esos bloques como del ser, que ahí yo, Ángela, te digo, no se salten ese bloque, porque cuando el emprendedor se salta ese bloque y se queda mucho en el hacer y se desvía al ser, ¿cierto? Entonces, ese es un primer bloque que tengo. Bloque Tengo no negociable. bloque no negociable. Y yo hay veces me hago trampa y me lo salto. Y cuando me lo salto empieza el estrés, la ansiedad, no pienso con claridad, todo mal como el sticker, como decimos los paisas. Todo mal. Y ahí es donde yo vuelvo y digo, Lau, recuerdas, el ser, hacer, tener, no es hacer, ser y tener, ¿cierto? Entonces, bueno, yo misma me coacheo ahí y vuelvo como a esa línea de no saltarme esos espacios del ser, de esa inteligencia emocional, de esta salud física, mental, integral, que es primordial para emprender. Tú no puedes ser una empresaria exitosa enferma, punto final, o sea, eso no existe. Entonces, pues nada, eso es un bloque que en mi Me planeación es encanta. no negociable, pero que yo soy necia. Entonces hay veces no soy tan juiciosa, pero está ahí, ¿cierto? Está al menos la intención. La Está ahí la intención y conciencia. está la conciencia. Total. Gracias. Luego tengo unos bloques que se llaman, los hago una vez a la semana, se llama un bloque estratégico. Entonces lo que hago es ahí sentarme a pensar en esa estrategia más a mediano y largo plazo de mis empresas. Porque cuando tú no le destinas bloques a eso, te quedas en la operación, te quedas en el resultado, te quedas en el afán del día a día. Entonces, eso es un bloque que yo recomiendo mucho en términos de manejo de tiempo y es saca un espacio a la semana para trabajar en tu mediano y largo plazo, ¿cierto? Por supuesto, el bloque que más vas a ver en mi calendario es de la operación, como el día a día, ¿cierto? Como de la operación, eso hace parte de, pero ahí está. Otro bloque importantísimo, el del networking. Por eso estaba acá, estabas en mi bloque, Ángela. ¿Qué tal la Muy divinura? bien, me encanta ser Venir a parte de ese bloque. aprender de personas como tú, de personas como las que nos están escuchando, porque seguramente en algún momento nos harán preguntas, vamos a interactuar. El empresario no es un ser solo individual allá en su casa, no. Hay que salir, hay que escuchar, hay que preguntar, hay que tomarse cafecitos. El ecosistema emprendedor es un ecosistema absolutamente enriquecido. Hay programas gratuitos, pagos, de todo lo que tú puedes hacer. Entonces hay que salir a la calle y aprender de los demás. Entonces ese es otro bloque que yo recomiendo mucho, que es como el de la socialización o el de networking. Entonces vamos en el del tiempo para mí, que es ese tema del ser, vamos en el estratégico, en el operativo y en el social, ¿cierto? Digamos que esos son como básicamente los bloques oficiales. Por supuesto, pues ya el resto de espacios son para la operación pues de tu negocio, reuniones, entrega de tus servicios, citas con clientes, ¿cierto? Pero eso es como lo que yo sugiero desde el manejo del tiempo, como que lo hagas por bloques o por grandes objetivos. Ahora bien, desde los ciclos, yo en Nutresa venía muy acostumbrada a hacer como planeaciones por trimestres. Entonces le apostábamos mucho como al ciclo de los Q, de los famosos Q1, Q2, Q3, Q4, ¿cierto? Entonces son como ciclos comerciales.
Creo que en el mundo digital esos ciclos se vuelven un poco más cortos. En los negocios digitales tú ya si estás planeando es un poco más el mes, incluso la semana, ¿cierto? O cuando estamos hablando de lanzamientos, entonces ya también hay como unos ciclos más cortos, pero siempre como con metas muy claras. No hemos hablado de eso, pero hay que medir, Ángela. Si no estamos midiendo lo que estamos haciendo, pues no sabemos qué funciona, no hay reglas exactas, esto no es uno más uno, dos, es cada uno tiene que explorarlo desde su propio negocio, desde lo que funciona para mí. Nosotras con amor y humildad compartimos lo que sentimos, pero es tu negocio el que te tiene que decir qué funciona y qué no, y por eso hay que medir. Entonces hay que medir, hay que tener indicadores de éxito, hay que tener esos como KPIs o KPIs que se escuchan en el famoso mercado y que los números te digan si tienes que hacer ciclos más cortos, ciclos más largos, qué tienes que ir adaptando. Lo que no se mide No se mejora. así es. Muy importante realmente poder, ahorita mencionabas, tener unas metas, unos propósitos, unos objetivos claros desde el principio, bien definidos, y saber esos objetivos, esas metas que voy a construir, cómo las voy a medir, ¿cierto? Porque ¿qué pasa con las mediciones? Me permite identificar hallazgos de manera oportuna para poder generar mejoras, ¿cierto? Imagínense nosotros no medirnos y esperar a que termine el ciclo y decir como, ay, si yo me hubiera dado cuenta de esto antes, pues hubiera hecho algo. Que no nos suceda eso, ¿cierto? Sino podernos medir de manera oportuna para generar transformaciones y mejoras que lleven nuestra empresa, nuestros emprendimientos al crecimiento. Inclusive, Ángela, con lo que dices, tanto en Nutresa como en Growing y Alma, que son mis empresas, nuestras mediciones son diarias. Yo fui jefe de ventas del canal de tiendas y el canal autoservicios. En tiendas lo que tú no haces en un día no se recupera. O sea, si el vendedor no va y cumple el presupuesto en ventas diario, luego no lo va a recuperar. Entonces ahí es que te tienes que preguntar es qué vas a medir, no solamente la venta es la consecuencia, son los indicadores de gestión que te van a llevar a lograr esa venta. Entonces te voy a dar ejemplos, Ángela. En Nutresa, por ejemplo, en tiendas medíamos todo un tema de tamaño del pedido promedio, número de referencias por pedido, clientes activos, clientes efectivos, ¿cierto? Todo lo que al final te evalúa es una gestión. Acá en el negocio digital, por ejemplo, si fuéramos a hablar de una de las estrategias que más usamos, que es la del marketing y estrategias orgánicas, que es el tema de prospección, es cuántos clientes al día estamos prospectando. De esos prospectos, cuántos pasan a llamada de negocio. De esos que pasan a llamada de negocio, cuántos convierten. Pero eso es diario, Ángela. Lo que tú no midas al día, luego no lo recuperas, que muchas veces los empresarios somos como, no, miremos a ver cómo vamos en el semestre y luego nos vamos a ir moviendo, o no, tenemos tiempo de recuperarnos. Pues de pronto sí, pero desde mi experiencia, lo que tú no haces en un día difícilmente se recupera Se más adelante. recupera. Quiero que aprovechemos muy bien estos últimos minutos porque nos quedan pocos minutos Ay, ya para... pasó tan rápido el tiempo, qué Pasó delicia de súper rápido conversación. el tiempo, ¿cierto? Tienes que volver, Tan divina cuando me invites. por Estás en mi favor, bloque por favor. de tiempo Bueno, de yo aprendizaje. me quedo con demasiadas herramientas, desde esa administración del tiempo, desde el entendimiento de los ciclos, la medición de indicadores, tener metas y objetivos claros. O sea que lo que hoy les podemos decir los emprendedores es que sí se puede pasar de emprendedor a empresario, pero hay que incluir una cantidad de factores que realmente nos ayuden a hacer esto realidad. Es tener la disposición, tener las ganas, tener la voluntad, la permanencia, porque también siento algo, Laura, y es que cuando no vemos los resultados en corto tiempo, queremos desistir, Total. queremos salir corriendo. Y yo soy una persona que cree mucho en los procesos, soy enamorada de los procesos y hoy quiero decirle a los emprendedores, emprender tiene su proceso. Proceso de aprendizaje, de transformación, de entendimiento del mercado, de entendimiento de nuestra oferta. De validación. Acá con lo que dices, Ángela, una cuñita es que se me olvidó un bloque tan importante del tiempo que si me voy y no lo digo, me muero. Y es el tiempo de aprendizaje. Yo te hablé de muchos tiempos, pero hay que destinar en el calendario tiempo para aprender. Si no estamos destinándole tiempo a aprender, pues nos vamos a ir quedando, ¿cierto? Quedando en el tiempo. Pero entonces ya volviendo al tema que me dices, a mí quien más me ayuda a entender el tema de los procesos es la naturaleza. La naturaleza es una maestra, Ángela, y cuando yo tengo afán de resultados, que me pasa mucho,
Entonces yo digo como que ya quiero llegar a mi meta de las ventas del primer $1.000.000 de mi empresa, quiero salir en Forbes, porque soy una mujer de metas grandes. Yo voy y me paro y miro al árbol y le digo, señor árbol, ¿cuánto te demoraste creciendo tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para querer lograr eso en corto tiempo? O sea, ¿quién soy yo? Entonces le hablo a mi ego, me hablo a mí misma y recuerdo que esto es un tema de un proceso, que estamos simplemente sembrando una semilla y que toma tiempo que germine, ¿cierto? Entonces esto es muy bonito que los emprendedores lo sientan y lo escuchen porque hay veces se afana el resultado. ¿Qué me pasa? Por eso hablo con humildad acá, soy alumna de la vida. Nos recordemos a nosotros mismos que toma tiempo. Y por eso, Ángela, es que también hay que prepararse para emprender. Si tú sabes que esto toma tiempo, entonces, ¿cómo están tus finanzas? ¿Cierto? Entonces, pues tampoco puedes pretender que en 3 meses ya te estés ganando lo que te ganabas antes en un cargo ejecutivo. Entonces, hay que prepararse desde muchos frentes para que ese proceso se viva con tranquilidad, con paz mental. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Te quiero contar algo. Hoy estoy en consultorías con una de mis empresas que me dicen, Ángela, nosotros hace 5 años, 6 años vendíamos 10 millones de pesos en un mes y hoy vendemos 24 millones de pesos, 25 en un día. Wow. En un día. Entonces, como que a través de una estrategia adecuada, de un plan comercial, de un proceso, de una paciencia, de un entendimiento de hay que recorrer un camino, han esperado y han llegado hasta acá y uno pasar de 10 millones en un mes a 24 millones de pesos en un día, realmente la transformación, el crecimiento es impresionante. Entonces quiero con este ejemplo avalar lo que nos estás diciendo y es enamorémonos del proceso y no vamos a desfallecer porque realmente lo podemos lograr a través de una mentalidad empresarial fuerte, de unos procesos, una metodología y un enfoque claro en lo que queremos lograr sin desistir a ello. Qué hermoso ese ejemplo que das. Quiero dar otro con un enfoque distinto, más desde una marca personal, y es Borja Vilaseca. Dijo en su última conferencia acá en Medellín, o contó con mucha humildad en su conferencia, que las primeras conferencias que él daba llegaban 2 personas, su hermana y otra que traía a su hermana. Y él así todo la daba toda. O sea, él decía, no importa, me llegó una persona, hago esta conferencia con una persona. Y él hoy llena teatros, ¿cierto? Y él contaba esa historia porque decía, quiero que no se me olvide de dónde vengo. Quiero que no se me olvide que esto fue un camino, que esto fue un proceso. Entonces, pues nada, no somos artistas para llenar estadios. Si somos personas que tocamos vida, necesitamos una vida para tocar, ya. Entonces, soltemos ese afán al resultado y permitámonos vivir ese proceso con amor y con tranquilidad. Me encanta. ¿Cómo te sentiste en Sell Your House? Yo me sentí como en mi casa, o sea, me encantó. Gracias por esta invitación tan bonita, por tener la fortuna y la bendición de abrir este podcast. Estoy segura que este podcast va a transformar vidas, va a transformar empresarios, porque lo que estás haciendo, Ángela, quiero reconocerlo y agradecerlo, y es inspirar, pero también acompañar a que las personas tomemos acción. Yo me llevo aprendizajes de ti, espero que tú de mí, que todas las personas que nos estén oyendo, que nos acompañemos en este camino de crecimiento y de aprendizaje, y sobre todo que nos demos la oportunidad de encontrar esos propósitos de vida, llevarlos a materializarlos en negocios de impacto, en negocios que realmente puedan, como decías tú ahorita, contribuir a ese tejido empresarial. Me encanta. Gracias a todos por habernos acompañado en nuestro primer episodio de Sell Your House. Nos vemos en otras ocasiones.